Por eso es tan importante iniciar un proceso como estudiante para poder hacer un proceso previo al momento de aplicar a la residencia permanente. No podemos mencionar al gobierno de Canadá que quiero ir a hacer un tema de posgrado, un programa de educación superior, cuando llevo más de 10 años sin estudiar educación superior. La visa es el sticker que le pegan al pasaporte y con el cual yo puedo viajar a Canadá. Y el permiso de estudio es un estatus legal que nos dan a nuestra llegada a Canadá y únicamente es entregado dentro de Canadá. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Beltrán y estoy aquí para explicar hoy cómo está funcionando todo en tema de migración para este nuevo año 2022. Yo sé que es un poco tarde, ya estamos terminando febrero del 2022, pero quería estar seguro de todo lo que se ha complementado durante estos primeros 2 meses en tema de migración y poderles dar una información a ustedes lo más precisa posible. Tanto así, y es por donde vamos a iniciar esta pequeña presentación, en donde el gobierno de Canadá ha proporcionado los nuevos presupuestos en temas migratorios. En esta diapositiva podemos ver que para el año 2022 el gobierno de Canadá espera recibir 431.645 nuevos inmigrantes. El año 2023, 447.055 inmigrantes y para el año 2024, 451.000. ¿Por qué es tan importante estas cifras para iniciar nuestra presentación? Debido a estos presupuestos, nosotros podemos evaluar la posibilidad y las estrategias para poder llegar finalmente a Canadá y conseguir la tan anhelada residencia permanente. Cabe anotar acá que dentro de estos presupuestos anuales, cada presupuesto o cada cantidad de nuevos inmigrantes serán recibidos bajo un programa como son las clases económicas, que recordarán ustedes está la Canadian Experience Class, los programas provinciales, programas de territorios del norte y rurales, y vale la pena aclarar que algunos inmigrantes serán recibidos bajo los programas de asilo y refugio. Recuerden que Canadá siempre ha sido un país humanitario y por esto Canadá tiene una cuota no muy alta y vale la pena que ustedes indaguen acerca del tema porque las cuotas para refugio y asilo son las más pequeñas en términos de migración. Además de esto, vale la pena tener en cuenta que la prioridad lo tienen las personas provenientes de países en conflicto, como sucedió en el año 2021, en donde la mayoría de personas refugiadas y asilados fueron de Afganistán por todo esto que se vio durante el 2021 en este país. Así pues, que revisando el tema migratorio para el 2022, en donde históricamente el gobierno de Canadá ha otorgado una gran cantidad en su presupuesto para recibir inmigrantes, pero que tiene una acotación muy importante y es todo lo que dejó la pandemia, todo lo que dejó el COVID-2019, sencillamente es que Canadá tiene dentro del 2022 y este presupuesto de 431.645, muy seguramente Canadá ya tiene cómo cumplir esta cuota. ¿Por qué digo que Canadá ya tiene cómo cumplir esta cuota? Sencillamente porque hay una cantidad de migrantes que se encontraban fuera de Canadá esperando desde el 2019 la oportunidad de recibir la residencia permanente. ¿Por qué pasó esto? Cuando Canadá cerró sus puertas debido a la pandemia, se enfocó en no afectar la migración y decidió hacer las invitaciones a las personas que ya estaban dentro de Canadá. Y esas personas pudieron cumplir con la cuota del 2021. Entonces fue muy común encontrar entre las rondas de invitaciones y los procesos de migración personas que habían sido invitadas, por decir algo, en febrero 2021 y en mayo del 2021 ya tenían su residencia permanente. Procesos que normalmente se demoran entre 8 meses en tiempos normales y para estas personas que están fuera de Canadá hasta de 2 y hasta 3 años. Canadá en el mes de noviembre decidió que ya cumpliendo con los procesos migratorios y los presupuestos para el año 2021, decidió poner en stand-by las personas que estaban dentro de Canadá para el 2022 y decide Canadá, junto con el apoyo del gobierno federal
y un apoyo económico de, si no estoy mal, 80 millones de dólares, de poder liberar todos los atrasos que tenía el Ministerio de Inmigración para el 2022. Entonces, en resumen, ¿qué pasó? El gobierno de Canadá para el 2021 le dio prioridad a todas las personas que estaban dentro de Canadá. Y después, cuando ya todas estas personas están o reciben su invitación a la residencia permanente y se convierten en residentes permanentes cumpliendo el presupuesto del 2021, el gobierno de Canadá empieza a darle prioridad a las personas que están fuera de Canadá y que ya habían aplicado. Personas que es un grupo bastante grande, por supuesto, a nivel mundial y que se encuentran dentro de los programas de trabajadores calificados, el Federal Skilled Worker o Canadian Experience Class. Todas estas personas van a ser las personas que van a llegar a obtener la residencia permanente durante el 2022. Por eso hemos sabido que desde septiembre del 2021 no ha vuelto el gobierno a hacer rondas de invitaciones bajo estas clases económicas. Las únicas rondas de invitaciones que han tenido es a través del programa de nominación provincial y bajo todos los memorandos que ha mandado el gobierno de Canadá. Sencillamente nos hemos podido dar cuenta que por lo menos va a haber una pausa hasta mediados del 2022. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canadá ya tiene dentro de su presupuesto estas personas que van a llegar a Canadá con la residencia permanente. Y desafortunadamente, las personas que ahorita están dentro de Canadá y que han estado estudiando y consiguiendo la experiencia laboral y con la intención de aplicar a la residencia permanente, pues desafortunadamente no lo van a poder hacer porque no hay una ronda de invitaciones en este momento. Todo apunta, si todo sale muy bien, a que a partir de junio, julio del 2022 se reanuden las nuevas rondas de invitaciones. Pero hay algo a tener muy presente en este momento y es que como hay una cantidad de personas muy grande que se ha venido acumulando durante todo este tiempo, la siguiente ronda de invitaciones se espera que tengan unos niveles de puntos muy elevados. Algunas personas consideran que sobre los 500 puntos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros tenemos que buscar la manera de conseguir ese puntaje para poder entrar dentro de las personas que va a invitar el gobierno de Canadá, iniciando esas nuevas rondas de invitaciones. Todo esto, por supuesto, cambia en materia de migración y la mayoría de personas están buscando cómo hacerse residentes a través de diferentes programas que tiene el gobierno de Canadá. Como ustedes siempre me han escuchado, una de las mejores estrategias era el estudio, el trabajo y aplicar por Canadian Experience Class, que es la forma en la que podemos aplicar directamente al gobierno federal y obtener nuestra residencia permanente. Sin embargo, este proceso se ha hecho muy difícil por lo que ya les estoy contando. ¿Qué podemos hacer entonces? En este momento, las rondas de invitaciones se han trasladado a el programa de nominación provincial. Entonces, cada provincia tiene sus requisitos para poder aplicar por esa provincia y obtener algo que se llama la nominación provincial. Y obteniendo esta nominación provincial, aplicar por el gobierno federal y poder ser invitado por el gobierno federal a una residencia permanente. Son como dos procesos que se deben hacer para poder obtener la residencia permanente. ¿Por qué lo digo que las personas han venido haciéndolo? Sencillamente porque el gobierno ha emitido rondas de invitaciones bajo este programa de nominación provincial. Sin embargo, bajo todo esto que yo estoy hablando como una introducción y que es muy importante tener en cuenta para poder estructurar nuestro proyecto para poder llegar a la residencia permanente, el factor común de todas estas rondas de invitaciones, de todo lo que está pasando en términos de migración, es que el gobierno de Canadá le está dando mayor valor y mayor importancia a todas las personas que se encuentran dentro de Canadá. ¿A qué me refiero yo con dar mayor valor? Y esa va a ser nuestra última diapositiva en donde voy a explicar cómo funciona en términos generales la Entry Express, que es la única forma de aplicar a la residencia permanente. Resulta que la mayoría de estos programas que estoy mencionando, como Canadian Experience Class, nominaciones provinciales o Federal Skill Worker, necesitan de algo muy necesario en Canadá, que es una experiencia laboral calificada dentro de Canadá. Hay personas que no tengo en contexto los requisitos de todas las provincias y de todos los territorios y de todos los programas que tiene el gobierno de Canadá, que me han insinuado que incluso hay provincias que con únicamente 6 meses de experiencia laboral se podría aplicar no a la residencia permanente, a la nominación de la provincia
y con la nominación de la provincia aplicar a la residencia permanente. Sin embargo, todo se reduce a que debemos obtener el espacio de trabajo dentro de Canadá para poder obtener esa experiencia laboral calificada. Por eso, siempre he mencionado que para cumplir con eso que exige el gobierno, en donde está dando mayor valor a las personas que están dentro de Canadá, pues sencillamente tenemos que estar dentro de Canadá. Una de las formas, que podría ser la mejor forma, sería a través de trabajo. Si yo logro conseguir una oferta de trabajo para poder llegar a Canadá, obtener la experiencia laboral, pues podría aplicar a la residencia permanente. Migratoriamente esto existe, pero no es tan sencillo de obtener, porque las compañías canadienses que primero deben cumplir con una serie de requisitos para poder otorgar un puesto de trabajo o una oferta laboral a un extranjero, no están dispuestas a hacer ese tipo de procesos debido a que eso les va a significar la inversión de recursos como el recurso tiempo y el recurso dinero. Por eso, una oferta laboral para una persona que está fuera de Canadá no es imposible, pero se hace un poco más complicado. ¿Qué sucede entonces? Si nosotros buscamos la forma de llegar a Canadá, existe una manera de hacerlo a través de un programa que tiene el gobierno de Canadá y que nos podemos valer de ese programa para obtener esa experiencia laboral. ¿Cuál es ese programa? Resulta que existe una residencia o un programa de residencia temporal con el cual nosotros podríamos ganarnos esa experiencia laboral dentro de Canadá. ¿Cuál es ese programa? Ese programa de residencia temporal se llama estudios y los estudios tienen dos escenarios que el gobierno de Canadá ha implementado. El primero, si una persona llega a Canadá a estudiar un año, el gobierno de Canadá, después de su programa de educación superior, le va a otorgar un Postgraduate Work Permit para poder trabajar por un año más y obtener esa experiencia laboral. Hay otro escenario mucho mejor, a mi parecer, que es que el estudiante que venga a hacer un programa de 2 años o más va a recibir un Postgraduate Work Permit, un permiso de trabajo después de la graduación por 3 años más. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que en esta etapa que nosotros llamamos número 3 de la experiencia laboral, obtener en el primero o en el segundo escenario el requisito que nos exige la mayoría de los programas para poder aplicar por la residencia permanente. Ustedes pueden ver en pantalla una escalera que hemos diseñado para graficar de manera muy didáctica cómo llegar a la residencia permanente bajo dos programas, uno que se llama residencia temporal, que es el que estoy explicando, y el otro que se llama residencia permanente, que se hace a través de la Entry Express que vamos a explicar al final de esta presentación. Sin embargo, para poder llegar al programa de educación superior hay un requisito. El primero, pues obviamente es hacer una inscripción a una institución educativa de educación superior, como lo puede ser un college o una universidad. Normalmente estos programas exigen una serie de requisitos. Si queremos hacer un programa de posgrado, pues vamos a necesitar demostrar que ya hicimos un pregrado o un programa de educación superior en país de origen. Y adicional a eso, y muy importante, demostrar que contamos con una suficiencia en el idioma, bien sea el inglés o bien sea el francés. Anteriormente, podríamos crear todo nuestro proyecto educativo y venir a Canadá con nuestra familia. Sin embargo, a partir del septiembre del 2021, más exactamente 27 de septiembre del 2021, el gobierno de Canadá emitió una actualización que afectó este proceso. Esa actualización menciona y es afectado el cónyuge, en donde se informa que el cónyuge no podrá ser acreedor de un permiso de trabajo mientras el estudiante se encuentre desarrollando los idiomas. Esto nos afectó muchísimo y lo que nos llevó a reestructurar es que el estudiante consiga su nivel de inglés bajo dos opciones. La primera, que lo haga solo dentro de Canadá, es decir, puede llegar a Canadá, estudiar los idiomas con el agravante de que mientras estudia idiomas no se puede trabajar, conseguir igual los niveles de inglés y pasar al programa de educación superior. En ese momento que pasa al programa de educación superior, el cónyuge podría recibir el Open Work Permit, que es el que le permite trabajar 40 horas a la semana o lo que es el mismo tiempo completo dentro de Canadá, de manera legal, bajo un contrato, recibir todas las prestaciones sociales y hacerlo e incluso conseguir la experiencia laboral, porque lo está haciendo bajo un permiso de trabajo legal. Esa es la primera opción. La segunda opción
sería que el estudiante consiga el nivel de inglés estando fuera de Canadá. Y es una opción por la que han optado muchos de nuestros estudiantes debido a que es mucho más económico. Esta persona puede hacer un programa de inglés con alguna de nuestras instituciones, incluso desde $25 canadienses por semana. Asimismo, existen incluso programas de Pathway. El Pathway significa que esta persona estudia el inglés y cuando complete el nivel requerido podría pasar a un college o una universidad en Canadá. Un paréntesis muy grande en el tema del Pathway. Yo siempre comparo el Pathway como la secundaria para poder pasar a la universidad. Resulta que la universidad va a ser nuestro programa de educación superior y la universidad nos exige en la mayoría de Latinoamérica obtener un grado superior en la secundaria, bien sea el bachillerato en Colombia, secundaria en Latinoamérica o el high school, como se nombra en Norteamérica. La universidad nos va a exigir haber aprobado el grado 11 en algunos países o el grado 12 en algunos otros países. Ese es el requisito para poder pasar a la universidad. Asimismo, el college nos dice que debemos tener ese grado, pero en inglés, para poder pasar al college. ¿Cómo saber cuánto tiempo voy a hacer de inglés a través del Pathway para pasar al college? Es muy sencillo, lo vamos a hacer a través de las instituciones con un examen de inglés de ingreso. Posterior a eso, podemos saber cuántos meses vamos a necesitar de estudio para poder pasar al Pathway. Volviendo al ejemplo de la secundaria con la universidad, es como si nosotros entráramos a un grado séptimo, octavo o noveno. Estoy hablando como si fuera el inglés, y me está diciendo el college que debo llegar al grado 11 o al grado 12, dependiente de los países, para poder pasar al college o a la universidad. Si yo entrara al nivel 6, 7 u 8, pues tendría que hacer 9, 10, 11 en algunos países o el 12 para poder pasar al programa de educación superior. Más o menos así es como funciona el Padlet. Es sencillamente un ejemplo. Muchas personas quieren viajar en familia a Canadá y quieren incluir a sus hijos. Es muy importante tener presente que mientras el estudiante internacional se encuentra dentro de Canadá haciendo un programa de idiomas más programa de educación superior, tendría la posibilidad de viajar con sus hijos y los hijos recibir dentro de Canadá un estatus migratorio que se llama el Open Study Permit, un permiso de estudio abierto, el cual le va a permitir a los hijos hacer parte del sistema escolar canadiense, que sencillamente va desde el grado 0 hasta el grado 12 y es totalmente gratis. Ese es un beneficio que tenemos los estudiantes internacionales. ¿Cuál es el requisito que me va a exigir a mí una escuela dentro de Canadá para aceptar a mis hijos? Sencillamente que el estudiante que denominamos aplicante principal se encuentre vinculado a un college o a una universidad haciendo un programa de idiomas más programa de educación superior o solo de programa de educación superior. Ese programa que estoy hablando de los hijos y que empieza en el grado 0 y va hasta el grado 12 inicia aproximadamente desde los 4 años de edad. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con los niños menores de 4 años de edad? Resulta que ellos deberán o permanecer en la casa o asistir a lo que se llama en Latinoamérica el jardín infantil o que en Canadá se denomina un daycare. Sin embargo, estos aún no están patrocinados por el gobierno ni son gratuitos. Se espera y hay algunas intenciones del gobierno para que estos daycare o instituciones puedan ser un poco más bajos, pero tienen un costo de aproximadamente en la ciudad de Ontario de 50 a 70 dólares canadienses por día. Eso pues resulta ser muy costoso y por eso algunos padres deciden no llevarlos al daycare, sino permanecer con sus hijos, porque prácticamente lo que se va a ganar en un trabajo va a tener que pagarlo al daycare. Esperemos que en los próximos años o en los próximos meses el gobierno pueda ajustar estas tarifas y sean mucho más económicas por día para que nos ayuden a cumplir con el sueño de Canadá de cada integrante de la familia, bien sea el estudiante en su programa académico o el cónyuge en su actividad como trabajador. Para iniciar con este proceso, necesitamos desarrollar un programa migratorio estando fuera de Canadá. El proceso migratorio es muy sencillo, en donde debemos conseguir cierta documentación para poder hacer la aplicación. Pero además de la documentación, necesitamos demostrar
tres aspectos muy importantes que necesita saber el gobierno de Canadá. El primero de esos aspectos se denomina el por qué. ¿Por qué quiero ir a Canadá? Y eso es un motivo muy, muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de que queremos ir a hacer un proyecto educativo, recuerden muy bien que nosotros nos estamos soportando de un programa para poder llegar a la residencia, pero que ese programa se llama de residencia temporal. Y temporal quiere decir que yo voy a estar dentro de Canadá por un periodo de tiempo y voy a tener que regresar a país de origen. Luego, esto es muy importante tenerlo presente al momento de aplicar al gobierno de Canadá, porque debemos demostrar que nuestro motivo de viaje es suficientemente fuerte. Y de esa manera, si estamos hablando de estudios, tenemos que demostrarle al gobierno de Canadá que nosotros tenemos el dinero suficiente para hacer ese proyecto educativo y adicional a eso, convencer al gobierno de que nosotros vamos a estudiar. ¿Por qué lo digo? El gobierno de Canadá va a estudiar la condición de un estudiante. No podemos mencionar al gobierno de Canadá que quiero ir a hacer un tema de posgrado, un programa de educación superior, cuando llevo más de 10 años sin estudiar educación superior. Para el gobierno de Canadá no es tan convincente esto que estamos demostrando. Por eso es importante mantener una secuencia de estudios, que es lo que se puede llamar, o por lo menos de experiencia laboral. Entonces hay personas que nos han dicho, no, yo hace 10 años, por decir algo, no he estudiado, pero tengo 10 años de experiencia laboral en donde me he estado capacitando en mi lugar de trabajo. Puede funcionar. No es seguro, pero puede funcionar. El segundo punto que el gobierno analiza es el cómo. El cómo es la parte financiera. Yo no le puedo decir al gobierno de Canadá, me quiero ir a hacer un proyecto que sin empezar a hacer las cifras nos puede costar alrededor de unos $30,000 canadienses viajando con cónyuge y con un hijo, cuando no cuento con el soporte financiero. Ahora, el gobierno necesita saber de ese soporte financiero. Eso no quiere decir que se van a gastar ese dinero antes de saber una respuesta del gobierno. Por supuesto que no. Pero el gobierno quiere saber en dónde está el dinero. Ese es el segundo punto que el gobierno quiere saber para poder otorgar un permiso y una visa. Y el último punto muy importante es ¿por qué me voy a devolver? Recuerden nuevamente, estamos hablando de una residencia temporal para llegar a una residencia permanente. Sin embargo, esa residencia temporal debe ser muy fuerte en el sentido de por qué me voy a devolver a país de origen. Y aquí es donde entra a tener mucha importancia la familia, lazos familiares, las propiedades o patrimonio también es muy importante. Otra serie de aspectos que evalúa el gobierno internamente para creer si esa persona realmente va a hacer un proyecto educativo y va a regresar a país de origen. Vámonos a los números. Los números son los siguientes. Hay un soporte financiero a demostrar en todo este tema del trámite migratorio. Yo siempre lo divido en dos cifras muy importantes. La primera, la cifra que hay que demostrar al gobierno, y la segunda, una cifra que yo llamo la cifra real, que es la que vamos a invertir hasta conocer una respuesta por parte del gobierno de Canadá. Ese soporte financiero menciona el gobierno de Canadá en su página web que el estudiante o aplicante principal deberá demostrar que cuenta con el recurso para el primer año de matrícula. Si estamos hablando de un programa de más de 2 años, es suficiente demostrar el primer año. Ese primer año, dependiendo por supuesto de la ciudad, del college, de la provincia, puede estar alrededor de los 10,000 e incluso a los $20,000 canadienses por año. Y adicional a eso, el gobierno nos exige demostrar la manutención únicamente del aplicante principal o estudiante internacional. Y el valor estipulado en la página web del gobierno de Canadá en este momento se encuentra en $10,000 canadienses de más. Adicional a eso, para la persona que quiere viajar con su cónyuge, esposo o esposa, deberá demostrar que cuenta con $4,000 canadienses de más para la manutención del cónyuge. Y si quiere viajar con hijos, deberá demostrar $3,000 por cada hijo. Ese es el soporte financiero que va a evaluar el gobierno de Canadá. ¿Cómo lo demostramos? Con los últimos 4 extractos bancarios, con líneas de crédito, bueno, en Colombia se llaman CDTs, pero son unas formas de inversión o a término fijo. Yo sé que cada país puede tener su nombre, pero lo válido aquí es demostrarle al gobierno en dónde se encuentra ese dinero. Recuerden muy bien, con el tema del soporte financiero estamos demostrando uno de los ítems, que es demostrarle al gobierno de Canadá
cómo vamos a pagar nuestro proyecto educativo. Hago otro paréntesis muy importante acá en cuanto al soporte financiero. Resulta que hay muchas instituciones y también muchas agencias que exigen pagar la totalidad de la matrícula del año o el primer semestre para poder solventar algo ante el gobierno, ese soporte financiero. Y es algo válido. Sencillamente nosotros les damos a ustedes las dos maneras de hacerlo. Ustedes lo pueden hacer con su soporte financiero, cuentas bancarias, etcétera, pero también lo pueden hacer con el pago a la matrícula. Y esto le da al gobierno de Canadá una razón muy fuerte para convencerlo de que nuestro motivo de viaje es verdadero, que es genuino. ¿A qué voy con esto? Si yo pago por decir algo el primer semestre, le estoy dando a entender al gobierno que mis intenciones son serias de ir a estudiar. Ya estoy convenciendo al gobierno de dos parámetros. El primero, que tengo el dinero con que ir a hacer mi proyecto educativo, y el segundo, que es un motivo totalmente genuino, porque yo ya le pagué al college. Pero ustedes tienen la posibilidad, vuelvo y repito, de hacerlo con las cuentas o de hacer un abono a la institución. Vamos a hablar acerca de sus abonos. Y dentro de esos abonos voy a hablar de la cifra real. La cifra real, vuelvo y les repito, es la cifra que nosotros vamos a tener que invertir hasta conocer una respuesta del gobierno. Esa cifra inicia con una inscripción al college, que es todo nuestro trabajo, que es lo que nosotros hacemos respecto al college, y eso no tiene ningún costo para ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para las instituciones educativas. Normalmente, cada institución tiene su política tanto de inscripción como de depósitos, que ya vamos a hablar de eso. Para este ejemplo, voy a tomar la institución con la que nosotros más trabajamos y que se encuentra en la ciudad en donde yo vivo, y es Fanshawe College, de la ciudad de London, Ontario. Este college nos exige a nosotros una inscripción que tiene un costo de $100 canadienses y que es válida, nos van a emitir carta de aceptación y es válida hasta por 30 días. Luego de eso, o en la misma carta, viene una indicación en donde dice que se debe hacer un depósito o un abono de $2,300 canadienses para poder guardar el cupo, guardar la silla para ese término que queremos entrar a estudiar. Con esos 2,300, nosotros estamos garantizándole al gobierno de Canadá que nuestras intenciones son serias. Juan, ¿yo puedo pagar más de 2,300? Claro, y esa es la idea, poder pagar incluso más de 2,300 para garantizarle al gobierno de Canadá que nuestros objetivos son seriamente de estudios. ¿Puedo pagar menos de los 2,300? No. Menos de los 2,300 no va a haber depósito y sencillamente el cupo no nos lo van a guardar, y menos de 2,300 no vamos a poder demostrar al gobierno que nuestras intenciones son genuinas. Algo muy importante acá, dos cosas. La primera, cada institución tiene su política de depósito. Hay instituciones que incluso exigen el pago del primer semestre, como son instituciones, recuerdo en este momento, de Vancouver, o hay instituciones que pueden cobrar incluso menos, 1,000, 1,300, en el caso de algunas instituciones de Ontario. La otra condición muy importante a tener en cuenta es la política de devolución. ¿Qué va a pasar? Como nadie puede garantizar la aprobación de un permiso de estudio, eso solo lo puede hacer el gobierno. Ni nosotros, ni ninguna agencia va a poder garantizar la aprobación de un permiso de estudio, pues hay una política de devolución. En este college, y vuelvo y repito, cada institución tiene sus políticas, pero en este college, en caso de negación, este college va a devolver $2,050 canadienses. De estos 2,400 que ustedes han pagado, van a devolver $2,050 canadienses únicamente si el gobierno nos ha negado la aplicación. En el caso de que el gobierno nos haya aprobado nuestra aplicación y que nosotros decidamos no estudiar con este college, nos van a cobrar los 2,300 como multa por haber usado el college para poder obtener un permiso de estudio. Esto es muy importante y hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Vuelvo y repito, cada institución tiene sus políticas de devolución. Adicional a eso, tenemos unos gastos de visa. Nosotros podemos asesorarlos en todo lo relacionado al trámite migratorio para obtener una visa y un permiso de estudio. Esa asesoría en este momento tiene un costo de $120 canadienses por persona cuando están aplicando de manera individual, y $100 canadienses por persona cuando estamos aplicando en grupo familiar. Esa es nuestra tarifa, es sencillamente lo que ustedes van a pagar a nosotros y lo único que nos van a pagar a nosotros por todo el proceso y por toda nuestra asesoría. Recuerden muy bien, la asesoría de nosotros comienza desde ahora mismo, antes del proceso, durante el proceso y después del proceso.
tanto por una aprobación, cuando nos encargamos de ayudarles en lo que más podamos, y todo esto no tiene ningún costo, a la llegada a Canadá. One Connecting cuenta con un equipo que los va a apoyar a la llegada a Canadá, no de manera presencial, pues entenderán que eso se dificulta por ser un país tan grande, pero sí vamos a tener un soporte totalmente gratis para ustedes cuando lleguen a Canadá y cuando empiecen a programar su viaje a Canadá. Adicional a eso, pues tenemos los derechos de visa, que es lo que realmente se le paga al gobierno de Canadá por cada proceso. El gobierno de Canadá tiene una tarifa de $150 canadienses por un permiso de estudio y allí está incluida la visa. Lo que pasa es que la visa, y ustedes pueden ver uno de nuestros videos en donde explicamos estos dos términos, la visa es el sticker que le pegan al pasaporte y con el cual yo puedo viajar a Canadá. Y el permiso de estudio es un estatus legal que nos dan a nuestra llegada a Canadá y únicamente es entregado dentro de Canadá. En el primer momento en que usted llegue a cualquier aeropuerto de Canadá, allí va a ser impreso ese permiso o esos permisos, pero que son aprobados de manera electrónica. Nos va a llegar a través de la aplicación, porque todo el proceso es virtual, la aprobación de esos permisos. Con la aprobación de esos permisos podemos estampar la visa y con la visa ya podemos viajar. Cuando lleguemos a Canadá nos van a emitir el permiso de estudio o el permiso de trabajo. Sin embargo, se deben hacer los pagos previamente. $150 por un permiso de estudio que aplica para el aplicante principal y para hijos. Es el mismo costo. Y en el caso del cónyuge que aplicaría por un permiso de trabajo, tiene un costo de $255 canadienses por un permiso de trabajo e incluida la visa. Y adicional a eso, se debe pagar por los biométricos. Y los biométricos tienen un costo de $85 canadienses por persona o de $170 canadienses por grupo familiar de más de dos personas. Ahora, muy importante en el tema de los biométricos. Los biométricos únicamente se debe pagar la tarifa y presentarlos a las personas que anteriormente, en los últimos 10 años, no han presentado ningún proceso con el gobierno de Canadá. Finalmente, voy a hablar acerca de la Entry Express. ¿Qué es la Entry Express? Y yo porque al principio hablaba de clases económicas. Resulta que Canadá tiene un sistema que realmente es un software en el cual nosotros vamos a poner nuestro perfil para esperar que Canadá nos invite a aplicar por una residencia permanente. Dentro de esa Entry Express hay una serie de factores en la cual vamos a ser evaluados para poder entrar como en una competencia con todos los aplicantes a nivel mundial. Y adicional a eso, Canadá emite una ronda de invitaciones de manera periódica bajo ciertas clases económicas para poder aplicar a la residencia permanente. Normalmente durante el 2021, Canadá emitía cada 15 días una ronda de invitaciones bajo el programa de Canadian Experience Class. También emiten rondas de invitaciones bajo el programa Federal Skill Worker. Y finalmente, donde está haciendo mayor presencia últimamente el gobierno de Canadá en rondas de invitaciones, es la Provincial Nominee Program. Son clases económicas que todas finalmente tienen que pasar por la Entry Express. ¿Cómo resulta esto? Sencillamente, el gobierno va a evaluar dentro de esta Entry Express algunos factores. Factores sencillamente como el nivel de idioma, la experiencia laboral, la educación, la edad, un familiar en Canadá, una oferta laboral en Canadá, la nominación por algún territorio o provincia y esos mismos factores, pero en el cónyuge, que nos pueden otorgar una serie de puntos adicionales. Aquí vale la pena aclarar algo muy importante. Ustedes se van a dar cuenta cómo Canadá le da mayor valor a las personas que han estado previamente dentro de Canadá. Por eso es tan importante iniciar un proceso como estudiante para poder hacer un proceso previo al momento de aplicar a la residencia permanente. Canadá exige para estos programas algunos requisitos. Los requisitos es lo que debemos cumplir para poder aplicar o ser bienvenidos en ese sistema del cual yo les estoy hablando. Si yo no cumplo con los requisitos, sencillamente no puedo crear mi perfil en la Entry Express. Para darles un ejemplo, la Canadian Experience Class nos exige que mínimo debemos tener un año de experiencia laboral calificada y un nivel de idioma de 6.0. Si yo no cumplo esos dos requisitos, yo no puedo iniciar mi perfil en la Entry Express. Asimismo, Federal Skill Worker y Provincial Nominee Program también requieren de que la persona cumpla con algunos requisitos. Cada programa tiene sus requisitos, pero si yo no cumplo con los requisitos, no podría crear mi perfil en la Entry Express. Cuando yo ya cumplo con esos requisitos,
el sistema me empieza a valorar en estos aspectos. Por nivel de idioma, me va a dar, por supuesto, algunos puntos. El nivel de idioma otorga unos muy buenos puntos. La experiencia laboral también, pero aquí vale la pena recordar algo. Hay una experiencia laboral dentro de Canadá y fuera de Canadá. Como les mencionaba, la experiencia laboral dentro de Canadá va a dar mayor puntaje que la que tenemos fuera de Canadá, al igual que la educación. La educación dentro de Canadá me va a otorgar mayor puntaje que la educación que obtuve fuera de Canadá. En el tema de la edad, el gobierno da mayor valor a las personas más jóvenes. Sin embargo, desde los 16 a los 30 años otorga la misma cantidad de puntos, pero a los mayores de 30 años empieza a restar un punto por cada año cumplido y hasta los 44 años va a otorgar puntos. Mayores de 44 años no nos va a dar puntos en este factor. Eso no quiere decir que no puedan aplicar, sencillamente que esos puntos que perdemos en el factor edad tendría que buscarlos de otra manera. Para Canadá, tener un familiar en Canadá significa una facilidad para adaptarnos al país, pero únicamente aplica para familiares directos como hermanos, padres o hijos. Esos son los únicos familiares que para Canadá es válido y otorgaría un total acá de 15 puntos adicionales. Una oferta laboral. Si nosotros podemos conseguir una oferta laboral, pero con la diferencia de que ya estamos dentro de Canadá, nos otorgaría un buen puntaje para poder aplicar por la Entry Express. Esta nominación también es importante, sobre todo para el tema de las nominaciones provinciales, del Atlántico, rurales o por territorios. En la Canadian Experience Class no es tan válida la nominación provincial. Esos mismos factores como la experiencia laboral, el nivel de idioma, la educación, la edad familiar en Canadá y oferta laboral, pero de mi cónyuge me puede otorgar unos puntos adicionales a mi perfil. Si yo soy el aplicante principal, mi cónyuge me puede dar unos puntos adicionales al momento de aplicar por la residencia permanente. ¿Cuál es el sentido de los puntos? Al finalizar todo esto, el sistema me va a decir qué puntaje tengo. Supongamos que nosotros tenemos con todo esto unos 400 puntos. Las siguientes rondas de invitaciones que efectúa el gobierno de Canadá nos va a decir qué tan lejos o si ya cumplimos con el puntaje para ser invitados por el gobierno de Canadá a aplicar por una residencia permanente. Como yo les mencionaba al principio, con todos los presupuestos y todo lo que está pasando, resulta que en el tintero está que las rondas de invitaciones van a volver a ser efectuadas a partir de junio o julio del 2022 y que se espera que estos puntajes sean superior a 500 puntos. Pues si son superior a 500 puntos, necesitamos empezar a buscar la manera de aumentar nuestro puntaje. ¿Cómo lo podemos aumentar? Lo podemos aumentar mejorando nuestro nivel de idioma, aumentando la experiencia laboral dentro de Canadá de 1 a 2 años. Volviendo a estudiar, bueno, puedes aportar. En la edad, pues no podemos hacer nada. Familiar en Canadá tampoco podemos hacer nada. La oferta laboral, pues si no la teníamos, la podemos conseguir y conseguir esos 50 puntos. Pero lo más importante aquí es que podríamos aplicar por una nominación. Aquí es donde va lo importante. Cuando yo ya estoy dentro de Canadá y tengo ciertos factores y no me alcanza el puntaje, pero yo recomiendo hacer todo esto previamente porque no podemos esperar hasta el último momento o si no, Canadá de pronto nos puede decir, ya no le podemos otorgar un permiso y debe abandonar Canadá, no podría aplicar por una nominación. Por eso estamos haciendo esto de esta manera, a tenerlo presente antes de llegar a Canadá y empezar a buscar la manera de seguir esa escalera que yo les mencionaba en la diapositiva anterior. Si yo veo que por mi nivel de idioma, por mi edad, la experiencia, lo que sea, no voy a alcanzar a completar esa cantidad de puntos requeridos, puedo empezar a buscar una nominación, pero créanme que es mucho más sencillo estando dentro de Canadá. Esa nominación se busca con los programas activos que se encuentren en ese momento y esto varía día a día. Hay programas rurales, algunas ciudades rurales, programas del norte, programas del Atlántico, o cada provincia tiene su programa. ¿Qué es ese tema de los programas? Resulta que Canadá necesita ciertos oficios y por eso abre estos programas. Entonces, la mayoría de personas que viajamos a Canadá queremos llegar a las mejores provincias o a las provincias que están sobre todo
hacia la frontera de los Estados Unidos, más que todo por el clima. Entonces, las provincias del Atlántico, las provincias del norte, se quedan despobladas y estas provincias también necesitan ser pobladas. Por eso, ofrecen ciertos beneficios al momento de llegar a estas provincias. Así es como funciona. Dicho esto, lo más importante aquí es revisar cuál provincia o cuál programa está ofreciendo la oportunidad de llegar y yo cumplo con esos requisitos. Porque si yo lo puedo hacer, esa provincia se va a interesar por mí y me va a otorgar una nominación provincial, que esa sola nominación provincial nos va a dar 600 puntos. Entonces, si tengo con la nominación 600 puntos más 400 que yo ya había obtenido, estaría en un nivel de 1000 puntos aproximadamente. Créanme que en la siguiente ronda de invitaciones a través del programa de nominación, ustedes ya van a ser invitados a aplicar por la residencia permanente. Señores, traté de hacer esta presentación lo más sencilla y didáctica posible para entender cómo poder conseguir una residencia permanente en Canadá. Como conclusión, el proceso como estudiante es el proceso más sencillo. No conozco proceso más fácil a nivel mundial para poder obtener la residencia permanente de un país como Canadá. Pero como ustedes lo pueden ver, no es el más rápido porque lleva tiempo conseguir todos estos objetivos y tampoco es el más económico, pues hay que hacer una inversión en temas de estudio. Pero créanme, como residente permanente de Canadá, que les digo que vale la pena hacer todo este proceso. Mi nombre es Juan Beltrán, espero les haya gustado este video y si les gustó, por favor suscríbanse a mi canal, denle activar la campanita de notificaciones porque vamos a seguir subiendo mucho contenido. Y si conocen de alguna persona que quiera emigrar a Canadá y esté perdido en tanta información, una cierta y otra no tan cierta, compártele este video para que también tengan la oportunidad de conocer de la mejor manera cómo poder llegar a Canadá.